Gracias, chicos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Acompáñeme por favor en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Levante las manos, diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, yo te pido que hables a mi corazón y que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de mi vida. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo recibo en esta mañana el mensaje de tu santa palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. A ver ese grito de júbilo al Señor. Amén. Hemos estado hablando de cómo nosotros conocer la voluntad de Dios. Quiero hacerle esta pregunta: ¿usted sabe si está caminando en la voluntad de Dios? Y hace unos días estuve compartiendo la primera serie de este tema acerca de cómo caminar y cómo conocer la voluntad de Dios. La palabra voluntad significa aquella capacidad que tenemos los seres humanos para decidir. Todos los seres humanos tenemos voluntad, tenemos un poder que nos ha dado Dios, lo que se llama el libre albedrío para decidir. ¿Sí? Usted decide su destino. En estos días me encontraba en el Facebook una imagen de un hombre que comenzó a comer hamburguesas, chorizos, fritanga, y al lado había otro que estaba comiendo verduritas y estaba comiendo pollito, asadito y no tanta grasa. Y pasaron los años y al final de los años el que estaba comiendo tanta comida chatarra pues terminó su vejez como muy mal, como muy enfermo, mientras que el otro que hacía deporte y que se cuidaba, cuando llegó a su vejez estaba mucho mejor. Dios nos ha dado libre albedrío para nosotros decidir en nuestra vida. Realmente el futuro de su vida está en las manos de Dios y en las manos suyas. Así que todos los seres humanos tenemos la capacidad de decidir, y Dios también tiene esa capacidad por su naturaleza soberana. Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de los planes, de los deseos, de lo que Él ha planificado para tu vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes para ti? Otra vez, ¿cuántos sabemos que Dios tiene proyectos para nosotros? Dios tiene planes, Dios tiene proyectos. Tú estás aquí esta mañana para entender que Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Y estuvimos estudiando algunos versículos. Por ejemplo, leamos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, versículo 35 de la palabra del Señor. Dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estuvimos viendo que Jesucristo eleva el hacer la voluntad de Dios a un nivel tan especial que todo aquel que hace la voluntad de Dios es llamado parte de la familia de Jesús. Ha sido llamado la familia de Dios. Todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios somos parte de su familia. En Juan capítulo 9, versículo 31, Evangelio según San Juan capítulo 9 versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Es importante hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Porque Dios va a escuchar nuestras oraciones. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 1. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que una persona no puede ser un ministro a menos de que Dios lo haya llamado al ministerio. Y el apóstol Pablo no se atrevió a llamarse apóstol a menos de que Jesucristo lo hubiera llamado por la voluntad de Dios. Es importante hacer la voluntad de Dios. Es muy importante tener en cuenta la voluntad de Dios. En la carta a los Gálatas, el capítulo 1, el versículo 4, mira lo que dice la palabra del Señor: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuántos pueden levantar sus manos conmigo y decir: Dios tiene voluntad? Diga conmigo: Dios tiene planes y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Vamos a darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. ¿Está caminando usted en la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? En primera de Juan capítulo 2 versículo 17 es un versículo que a mí me gusta mucho. Es uno de mis versículos preferidos. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. Así que si una persona hace la voluntad de Dios, va a permanecer eternamente. Si una persona hace la voluntad de Dios, tendrá vida eterna. Esto que vemos en el mundo algún día se acabará. Por allá el apóstol Pablo escribe que las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán. Pedro escribe que el mundo será consumido con fuego. Todo esto será consumido, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que es muy importante nosotros hacer la voluntad de Dios. Yo encontré, haciendo un estudio, hay muchas formas de entender la voluntad de Dios. Algunas personas dicen que hay 2 tipos de voluntades, otras personas dicen que hay 3 voluntades. Yo encontré 4 voluntades de Dios en la Biblia y quiero que me acompañen. Vamos a leer la primera voluntad de Dios, y es la voluntad soberana. Diga conmigo: la voluntad soberana. En la carta a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 11 de la palabra de Dios, dice así la Biblia: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en la Biblia encontramos que hay una voluntad soberana de Dios. Él hace lo que quiere. Él hizo los mares como Él quiso. Él te trajo a ti como Él quiso. Te colocó el color de los ojos como Él quiso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué naciste en Colombia? ¿Por qué naciste de pronto en Bogotá? ¿Por qué naciste de pronto en Argentina? De pronto si aquí hay un argentino, no sé. Pero todos nosotros hemos sido, digamos, afectados por el designio de su voluntad. Dios hace lo que quiere. Nadie puede decirle: Señor, ¿tú por qué hiciste esto? Es la voluntad que algunos llaman la voluntad secreta de Dios, donde solamente Él decide. Y esa voluntad rige hoy. Aunque usted no lo crea, Dios es soberano. Aunque el mundo esté patas arriba, Dios es soberano sobre el mundo. Aunque la gente odie y no siga las cosas de Dios, Dios sigue siendo soberano. Aunque la gente se pierda en el pecado, Dios sigue siendo Dios. Él sigue gobernando, Él sigue reinando y Él hace lo que quiere. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por eso?
Por ahí hay un versículo que dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahí es donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué el mundo es como es? Dios lo hizo así. Él manda sobre todo. La segunda voluntad de Dios que encontré en la Biblia está en Deuteronomio 29:29. Dice la Biblia de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Diga conmigo, las cosas reveladas son para nosotros. Esa es la voluntad revelada de Dios, la que Dios te ha mostrado en la palabra. Hay cosas que nosotros nunca vamos a tener conocimiento. Le voy a lanzar. ¿Cuántos quieren que le lance una pregunta que usted de pronto nos puede contestar? Levante la mano. Yo sé. Conteste esta pregunta. Contésteme esta pregunta si puede. Contéstemela. ¿Cómo se le mete el alma a un bebé? Bueno, usted puede decir, es que el espermatozoide se unta con el óvulo, entonces allí empieza. Pero ¿en qué momento se le mete ahí el espíritu y el alma? ¿En qué momento tiene vida? ¿Se ha preguntado eso? Y no voy a entrar aquí en cosas teológicas, porque yo tengo 3 respuestas teológicas, pero no las voy a decir ahora. Pero hay cosas que son muy secretas. Hay cosas que son secretas, pero hay cosas que Dios nos las ha revelado. ¿Cómo se creó el universo? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, los científicos dicen que fue el Big Bang, ¿verdad? La gran explosión. Dígale al que está enseguida, eso no te toca averiguarlo a ti. Averigua lo que Dios ya te reveló. Porque hay gente que anda husmeando cómo me va a ir en el futuro, y buscan a brujos, hechiceros, magos, agoreros para que le digan cómo me va a ir a mí en el futuro. Tú no necesitas averiguar de tu futuro. Eso le pertenece a Dios. Ni tampoco le averigua a nadie el pasado, porque solamente, escúcheme lo que le voy a decir, Dios nos ha revelado cosas a nosotros, y esas cosas, en esas cosas que Él nos ha revelado, es donde nosotros tenemos que buscar. Ahora, ¿por qué Dios nos revela unas cosas y otras no? Porque Dios a nosotros quiere mostrarnos lo que necesitamos conocer. Por ejemplo, la Biblia dice que el universo fue constituido o creado por la palabra de Dios. Punto. ¿Cómo se creó el universo? Dios dijo sea la luz. Dios dijo sean las lumbreras. Dios creó todo. Esas son las cosas que Dios nos ha revelado. Por eso cuando una persona se preocupa mucho para que le digan el futuro, a ver, léame la mano y dígame, ¿qué va a ser de mí? Eso es un error. ¿Por qué? Porque eso es un campo que solamente le pertenece a Dios. Ahora yo le tengo buenas noticias. ¿Usted sabe dónde está su futuro? Se lo voy a decir. Su futuro está aquí, en la palabra de Dios. Aquí está su futuro. Aquí está su futuro. Aleluya. La palabra de Dios nos dice qué va a hacer de nosotros, qué va a pasar con nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Es allí donde encontramos la voluntad revelada de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Búsquelo.
Primera de Tesalonicenses 4:3. Miren lo que dice la Biblia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay gente que dice: ay, Señor, ¿será que si yo dejo a la mujer que no es mi mujer, eso te agrada? Claro, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos ha revelado que hagamos. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar. Primero, la voluntad soberana de Dios. Segundo, la voluntad revelada de Dios, la que Dios nos revela en su palabra. Ahí está, mire. Mi voluntad es que usted se santifique. Toque a alguien y dígale: hermano, Dios quiere que te santifiques. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Dígale otra vez al hermano, dígale. Se están riendo por ahí. Dígale: hermano, santifica tu vida. ¿Y qué es santificar nuestra vida? Es ser más como Jesús. Es ser más como Jesús. Eso es santificarte. Voluntad revelada de Dios. Está en la Biblia. La tercera voluntad es la voluntad permisiva. Está en Jeremías 19:5. Jeremías 19:5. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. ¿Qué hicieron ellos? Edificaron cosas a Baal. Baal era un dios pagano. Todo lo que tiene que ver con el Halloween, eso es de Baal. Atiéndame acá. Todo lo que no es santo es de tinieblas. Hay gente que dice: pastor, es que escuchar música no es malo. Eso es de tinieblas si no glorifica a Dios. Y las tinieblas todas son un equipo. Usted no encuentra en las tinieblas el equipo americano de tinieblas. Usted no encuentra el equipo ecuatoriano de tinieblas. Es un solo equipo. Satanás tiene un solo equipo. Llámese Baal, llámese Belcebú, llámese satanismo, llámese, eso es lo mismo. Llámese Feria de Cali, es lo mismo. Llámese la música de tal orquesta que no glorifica a Dios. Satanás maneja todo eso. Amén. Entonces ellos edificaron altares para quemar con fuego a sus hijos. Eso es lo que se llama entregar nuestros hijos. Cuando una persona entrega a sus hijos a un brujo para que lo recen, está haciendo eso. La pregunta que yo le quiero hacer: ¿es voluntad de Dios que hagamos eso? ¿Aló? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Dios permite que nosotros hagamos cosas que no es la voluntad de Él. Dios permite que el mundo cometa pecados. Hay gente que dice: ¿y si Dios es Dios, por qué no interviene? Porque Él es Dios. Y Él deja que la gente tenga su libre albedrío y haga con su vida lo que quiere. Entonces hay una voluntad permisiva de Dios. Por eso cuando no hacemos la voluntad de Dios, posiblemente entramos en un área que se llama la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es aquella voluntad donde caminan el gran porcentaje de los seres humanos hoy en día.
Ellos trabajan, ellos estudian, se casan, consiguen bienes, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que se gana la lotería, viaja por todo el mundo, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios. Y la cuarta voluntad que yo encontré es la voluntad perfecta de Dios. Diga conmigo, la voluntad perfecta de Dios. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Leamos el versículo 2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Levante la mano y diga: la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad perfecta de Dios. Le voy a colocar un ejemplo. Usted se enamoró de Carlitos, o no, Carlos López, ¿no? Usted se enamoró de Carlitos Pérez. Pero ese muchacho toma trago, es mujeriego, no quiere ir contigo a la iglesia. Pero usted dice: ay, no, yo me caso con él porque ¿qué más hago? Y se casó. Dios dejó que te casaras con él, pero posiblemente esa no era la voluntad perfecta de Dios para ti. Si tú hubieras esperado en la voluntad de Dios, posiblemente Dios hubiera enviado a una persona diferente a tu vida. Me voy por este lado, nadie dijo nada por acá. Dígale que está enseguida: hermano, busca la voluntad perfecta de Dios. Atiéndame acá, pónganle cuidado. La voluntad perfecta de Dios tiene que ver con su voluntad soberana, tiene que ver con su voluntad revelada, pero no tiene que ver con la voluntad permisiva. Porque usted está haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Estamos? Analicemos ese versículo. No se conformen, se lo voy a parafrasear. No se hagan a la imagen de este mundo. Porque yo no tengo nada que ver con este mundo, dice Dios. No se conformen a este mundo, sino transformen, renuévense, cambien su manera de pensar. Renueven su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, cuando yo digo: Señor, yo no voy a conformarme a este mundo, porque este mundo tiene paradigmas, este mundo tiene formas de ser, este mundo dice que yo tengo que tomar, tengo que emborracharme, que tengo que tener varias mujeres, este mundo dice que yo tengo que hacer lo que sea por la plata, eso es lo que dice este mundo. Y muchas otras cosas más dice este mundo. Usted no se conforme a este mundo, sino renueve ese entendimiento en la palabra de Dios. ¿Aló? En el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Toque a alguien y dígale: estoy tocando a alguien que está renovándose. Y entre más usted se renueve, más se libera del mundo, de las ataduras, del diablo, de los demonios, de las tinieblas. Entonces hay gente que dice: pastor, es que a mí me gusta la música, y yo qué hago cuando escucho los tambores y escucho, y pastor, y renuévese. Levante la mano los que fueron rumberos como yo, que bailábamos hasta un tango, que bailábamos hasta un velorio. Aquí hay un testigo. Yo fui uno de los, y sobre todo en esta ciudad tan rumbera, ¿cierto? Entonces
Yo renové mi mente y dije, sí, bueno, ¿y por qué no? La Biblia dice que debo glorificar, alabar a Dios. Entonces ahorita con la música voy a alabar a mi Señor. Amén. Y con el piano voy a tocar y voy a alabar a mi Señor. Aleluya. Diga que tan seguida renueva tu mente. Entonces cuando usted renueva su mente con la palabra de Dios, usted puede comprobar. ¿Qué es comprobar? Cuando usted dice, vamos a comprobar si eso es verdad o no. Porque hay gente que dice, ay, esos fanáticos, aleluya. No, aléjese del mundo, renueve su mente y compruebe. 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 Yo no cambio esta vida por la vida de ayer. Yo no cambio lo que Cristo hizo hoy por lo que yo era hace 30 años. Aleluya. Yo no lo cambio. ¿Por qué? Porque yo he comprobado. Yo prefiero estar cuerdo un domingo predicando la palabra de Dios que borracho y vomitado un sábado. Me voy por este lado. Yo ya comprobé cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted va a un restaurante o alguien le dice, anda a ese restaurante que venden unas hamburguesas poderosas, y usted dice, voy a comprobar. Y usted va al restaurante y pide la hamburguesa. Va al restaurante que le dijeron y pide la hamburguesa y se sienta. Y apenas le mete, wow, usted siente esos sabores. Usted se siente como en el corral. Para el que lo pilló, me voy por este lado. Escuche, usted se siente muy bien, ¿cierto? Escuche. Entonces usted dice, comprobé. Esa es la mejor hamburguesa. Entonces cuando usted viene, usted se elimina del mundo y usted cambia su mentalidad. Usted dice, yo he comprobado que ser cristiano, seguidor de Jesucristo, es lo mejor que hay en la vida. Es lo mejor que me ha podido pasar. ¡Aleluya! Da el grito de júbilo más fuerte que puedas. Compruebe la voluntad de Dios. Compruebe la voluntad de Dios. Libérate de las ataduras. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Diga conmigo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Arriba las manos, diga conmigo, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, la voluntad de Dios es buena. ¿Qué es bueno? Bueno es algo que no tiene nada malo. Atiéndeme acá. Cuando usted hace la voluntad de Dios, eso es bueno para usted. ¿Usted quiere quedarse con lo regular o quiere quedarse con lo bueno? ¿Eh? Entonces, a veces, vuelvo al tema del amor. A veces, pobrecitas las hermanas. No, las hermanas no, las mujeres algunas, ustedes no. Se enamoran de, ay Dios mío, ayúdales. En vez de esperar el tiempo en donde llegue una persona que sea lo que Dios tiene para ti. Entonces pasa de algo regular a algo bueno.
Si Dios te quita un trabajo, es porque Él tiene algo mejor para ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te echaron del trabajo, es porque Él tiene algo mejor para ti. Si ese sinvergüenza se fue de tu vida, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Si ese amigo, esa amiga se te fue de tu vida, es porque Él va a colocar mejores amigos a tu lado. Diga conmigo: la buena voluntad de Dios. Segundo, la voluntad de Dios es agradable. Agradable significa que complace, que es rico. En pocas palabras, la voluntad de Dios es algo agradable. Lo que no es agradable es no hacer la voluntad de Dios. Usted tiene que llegar a un momento en donde para usted las cosas de Dios son su deleite. Es agradable adorar a Dios. Es agradable servir a Dios. La buena voluntad de Dios es agradable. Tercero, la voluntad de Dios no es buena únicamente, no es agradable, sino que es perfecta. ¿Sabe qué significa perfecta? Que no le falta nada, que no tiene error. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted vino a Jesucristo, usted reconoció a Jesucristo por primera vez, usted empezó a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. No éramos nada sin Jesús. Ahora somos hijos de Dios. No éramos nada sin el Evangelio. Llegamos a donde teníamos que haber llegado. Yo me encuentro con gente que me dice: pastor, uno sin Cristo no es nada ni nadie. Eso es verdad. Eso es verdad. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lea este salmo, por favor. Salmo 40, versículo 8. Dice la Biblia: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Atiéndame acá. Estoy terminando. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús en el momento más difícil de su ministerio, en el Getsemaní. La Biblia dice que subió con algunos de los discípulos. Pedro, creo que iba ahí, Juan, y subieron al huerto de Getsemaní. Jesús estaba finalizando su tarea en la tierra, y dice la Biblia que se sintió con mucha angustia. ¿Saben por qué? Porque él sabía que lo iban a matar. El Hijo de Dios, Dios eterno, tenía que morir por nosotros. Así que él va y le dice al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la tome, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces el hacer la voluntad no es lo más exitoso aparentemente, porque ir a morir en una cruz con un sufrimiento y castigo del imperio romano
latigazos, golpes. No era nada exitoso. Pero Dios, en su soberana voluntad, así lo declaraba y así lo decía. Por eso nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios. Señor, que no se haga mi voluntad. ¿Usted le ha preguntado eso? Señor, es mi voluntad, mi noviazgo, bueno, el esposo tampoco vamos a pedirle ahorita que se divorcie, porque eso tampoco. Ese ya es otro tema, ¿no? Ay, Señor, mi esposa no es la voluntad tuya, la voy a dejar por esta jovencita de 22. Y cogen ese versículo que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Gracias, Señor. Tengo novia nueva. No, reprendemos al diablo, eso no es así. Si usted tiene una relación sentimental, usted le ha preguntado a Dios: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. ¿Sabe cuántas veces oró Jesucristo? Oró 3 veces. Pasó la noche orando, tanto así que Pedro y los otros discípulos se quedaron dormidos. Y Él les dijo: no habéis podido velar ni siquiera 1 hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Él fue a orar. Y cuando oró la última vez, le dijo: ya, despierten, ya duerman ya, descansen. El Hijo del Hombre es entregado, porque Él había aceptado la voluntad de Dios. Y usted y yo necesitamos aceptar su voluntad para nosotros. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad que sí? Aleluya. Vamos a caminar en la voluntad de Dios. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Y voy a pedirle que le dé el mejor aplauso al Señor Jesucristo, que gracias a su obediencia y al hacer la voluntad de Dios, nosotros estamos aquí. Vamos, denle el mejor aplauso al Señor, vamos.